Luis Eduardo Maldonado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Con todo gusto, porque es que hay temas nacionales, temas internacionales, los temas que pasan la frontera. La noticia tiene que ver con el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hoy ha firmado una resolución, una orden, anunciando que las tropas de ese país podrían adelantar operaciones, especialmente en América Latina, contra las organizaciones terroristas. En Colombia también se adelantaría esa operación y aquí sería contra las disidencias de las FARC, en la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Hasta dónde llega esta orden? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué podría pasar? Hemos contactado a Gabriel Silva Luján, que es ex embajador de Colombia en Estados Unidos, y le agradecemos mucho acompañarnos en este espacio. Gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Gracias, Luis Eduardo, por la invitación. Bueno, con todo gusto, doctor Gabriel, porque es que usted es una voz autorizada. Mire, para los televidentes, muchos pues lo conocen acá, pero para recordar, fue consejero de Asuntos Internacionales en la Presidencia de la República, fue ministro de la Defensa, es uno de los politólogos más destacados del país y la voz de Colombia en los Estados Unidos, fue embajador de Colombia en los Estados Unidos. Por eso lo hemos invitado para preguntarle, ¿es peligroso adelantar una acción como la que está hablando el presidente de los Estados Unidos, que tropas norteamericanas realicen acciones en, mire, está hablando de que se puede hacer en el mar y en la tierra de países extranjeros? Sí, esta orden es en seguimiento a una política que se lanzó el mismo día de la posesión del presidente Trump. No nos olvidemos que él hizo un cambio fundamental y que hemos venido advirtiendo al gobierno y al país, y es que este presidente Trump hizo un cambio en el sentido de que convirtió en grupos terroristas a las organizaciones criminales y les convirtió en grupos terroristas que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un cambio conceptual profundo. Por eso, por esa orden que cambió por completo la definición de lo que es una organización criminal y la volvió una organización terrorista, por más que sea una organización dedicada al narcotráfico, la considera terrorista y por lo tanto la ley americana permite usar todos los recursos de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas y las fuerzas militares contra las amenazas a la seguridad nacional y contra los grupos terroristas. Esa definición que se hizo en enero 20 es el antecedente de lo que está ocurriendo. ¿Y por qué digo que se advirtió? Porque todos los pasos que ha tomado el presidente Petro y su Cancillería de acercarse al gobierno de Maduro nos expone a esto, al igual que los acercamientos cada vez más fuertes de negociaciones con el crimen organizado, pues generan esta posibilidad. Yo quisiera preguntarle, claro, como uno piensa en Colombia y piensa en los carteles colombianos y piensa en el Clan del Golfo y piensa en el ELN y en la Segunda Marquetalia, entonces uno se pregunta, ¿él tendría la posibilidad de ingresar a nuestro país? Pero no nos olvidemos que también otra orden que salió el día de ayer es una orden en la cual se ofrecen 50 millones de dólares de recompensa a quien colabore para la captura de Maduro, que lo consideran la cabeza de carteles de la droga. Es decir, estamos hablando de que la interacción con Venezuela y con los carteles pues genera una situación que para los Estados Unidos puede ser interpretada como complicidad del gobierno colombiano. Entonces están poniendo a Colombia en la mira y pues no sabemos hasta dónde pueda llegar eso. Ustedes han visto que el actual gobierno de los Estados Unidos pues actúa de una manera muy diferente a los anteriores y el riesgo de operaciones dirigidas a los narcotraficantes o a las organizaciones criminales en el territorio de América Latina, incluyendo Colombia, existe, pero se incrementa sobre todo por las acciones del gobierno Petro. Pero una acción como la que está hablando el presidente de los Estados Unidos es así tan fácil como se ve. Es decir, él dice quiero mandar tropas a Colombia y lo hace. ¿Violaría nuestra soberanía? ¿Colombia tiene que dar un permiso? Bueno, no, realmente yo lo que veo y leo de lo que se ha dicho hasta ahora en estos meses es que serían operaciones puntuales contra los narcotraficantes, muchas de ellas me imagino que remotas. Naturalmente la Constitución de Colombia no permite, sin autorización del Congreso de la República,
que se autorice el paso de tropas por Colombia. Creo que esa situación no sería la que se estaría considerando. Y hay otros países como México, Centroamérica, Ecuador, el mismo Perú, que también tienen actividades de narcotráfico. Pero creo que en este momento el gran riesgo es elevar la vulnerabilidad para que y elevar el perfil de Colombia como un país que permite el narcotráfico. En este momento es muy riesgoso porque se podrían dar operaciones remotas, por ejemplo, pues que un ataque con drones a un refugio de narcotraficantes, doy un ejemplo, que no implican necesariamente la presencia de tropas en territorio colombiano. Me parece que es muy riesgoso para Colombia aparecer y ser cómplice de organizaciones criminales en este momento o de personas que son enemigas de los Estados Unidos, como el caso del presidente Maduro. Sí, yo quisiera preguntarle cuál es el tono que debe tomar Colombia. ¿Por qué se lo pregunto? Porque usted sabe que el tono de Donald Trump es un tono fuerte, habla entonces de atacar a los carteles, pero ¿cuál debe ser esa respuesta de Colombia? El presidente, y le voy anticipando, está hablando en este momento y está diciendo que si Donald Trump está enviando aviones a bombardear, nos toca responder, pero dice él precisamente con diplomacia, yo prefiero hablar y coordinar que imponer, dice el presidente. Esto me da pie para preguntarle cuál debe ser el tono de Colombia ante, digamos, estos anuncios de Donald Trump. Pues me alegra que el presidente haya empezado por ese camino. No es lo característico de él, sabemos que es muy afecto también, como ocurre en Washington, al discurso de confrontacional y demás. Me alegra muchísimo, es que quizás su equipo o él se dieron cuenta que no estamos hablando de cosas menores. Y tiene toda la razón que la única forma de lidiar con este gobierno es con la negociación, con la diplomacia y concertar las acciones. El presidente tiene que tener cuidado es cómo maneja su agenda, porque ya anunció también en esas palabras que lo vimos en el curso del día, que va o que está ya negociando con líderes del cartel, de varios carteles y del cartel del Golfo y ese tipo de organizaciones en el exterior. Creo que pues eso de por sí va a despertar muchas alarmas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Gabriel, retomando el tema, para que Estados Unidos pueda hacer esas operaciones militares, tiene que primero haber una coordinación. No le entendí mucho de que lo haría remotamente. No, es decir, que no necesariamente para atacar y neutralizar los carteles de las drogas y las operaciones de las organizaciones criminales es necesario tener tropas en el territorio colombiano. Podría haber una violación del espacio aéreo, por ejemplo, que sería igualmente grave y no autorizada por la Constitución sin previo aceptación del Congreso. Lo que debemos impedir es que se llegue al unilateralismo y eso solo se logra con la diplomacia, porque claramente no tenemos los recursos militares para impedir que eso ocurra, pero creo que por eso la diplomacia se vuelve vital. No podemos someternos ni someter el país al unilateralismo de los Estados Unidos, ni en sanciones comerciales, ni en acciones militares indebidas y además prohibidas por la Constitución. Sí, y combinó otro tema, porque es que Donald Trump hace este anuncio previo a lo que usted mencionaba en esta misma entrevista, que tiene que ver con que aumenta la recompensa en contra de Nicolás Maduro. Esto no es nuevo, pero también digamos que se siente la tensión precisamente entre Estados Unidos y Venezuela en medio de esa orden de captura y el aumento de la recompensa. ¿Cómo leer eso? Sí, creo que la definición que han hecho del dictador Maduro es clara, lo consideran el jefe de un cartel internacional de las drogas y del narcotráfico y por lo tanto han puesto en marcha esa recompensa, que además ya estaban una serie de sanciones muy fuertes que son delicadas para la economía colombiana porque el dictador Maduro no avaló y de hecho rechazó el resultado legítimo de las urnas. El gobierno de Colombia se agachó en ese tema en vez de respaldar a la verdadera
triunfadora, prefirió hacerse el loco y finalmente respaldar la permanencia en el poder de Maduro, pero por eso Colombia corre riesgos también importantes al legitimar el gobierno de Maduro con acuerdos como el Memorando de Entendimiento Binacional que anunció el presidente, que le da casi que jurisdicción al gobierno de Venezuela sobre el territorio colombiano. Sí, yo quisiera recapitular, Flaco, Luis Eduardo Maldonado y doctor Gabriel Silva, un poco entonces esta entrevista. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Cuál debe ser la posición de Colombia? Y sobre todo la pregunta es, implicaciones de esta orden que da Donald Trump. Primero, Colombia debe mantener, como lo ha hecho históricamente, una relación estratégica con los Estados Unidos basada en la cooperación mutua, el entendimiento, la resolución de las diferencias por la vía diplomática. Ese es el único camino que tiene Colombia y espero que el señor presidente, que parece que quiere tomar ese camino, o por lo menos lo anuncia, siga de verdad por esa vía. Es fundamental. Segundo, las organizaciones criminales del mundo entero y en particular de América Latina hoy en día son un objetivo de seguridad nacional de los Estados Unidos que según la ley americana les permite hacer acciones unilaterales si no hay cooperación de los países y por lo tanto hay una situación de vulnerabilidad y de unilateralismo contra Colombia que podría darse, sobre todo si no se sigue el camino de la negociación y si no se suspenden una serie de políticas que están favoreciendo ante los ojos del mundo al crimen organizado. Pues, señor Gabriel Silva Luján, gracias por estos minutos con nosotros, gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. Bueno, pues muchas gracias Pablo y Luis Eduardo por la invitación. Claro que sí. Luis Eduardo, usted a las 7 de la noche va a preparar un informe con la voz de Gabriel Silva y otras para las implicaciones, ¿no? Por supuesto, sí, porque todos con los que hemos hablado telefónicamente han usado el término preocupante. Es preocupante el anuncio de los Estados Unidos. Muchas gracias por estos minutos. Por aquí volveremos. El presidente Gustavo Petro se encuentra en Córdoba en un evento de entrega de hectáreas. Desde allí reaccionó a la noticia que se conoció sobre la orden que firmó Donald Trump respecto a operaciones militares estadounidenses en suelo extranjero. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe. Y yo prefiero hablar y coordinar que imponer. Por otro lado, durante este mismo evento, el jefe de Estado aseguró que el gobierno ha iniciado diálogos con el Clan del Golfo. Le quiero informar, alcalde, y a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado ejército gaitanista. He iniciado varias. 4 de la tarde, 50 minutos. Seguimos entendiendo entonces esa orden de Donald Trump de atacar precisamente a los clanes de las drogas en Latinoamérica. Saludamos a esta hora a Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Profesor Ricardo Abello, gracias por estar con nosotros. Pablo, buenas tardes. Saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos ven. Claro que sí. ¿Cuáles son las implicaciones de esta orden que da Donald Trump del ataque precisamente a los carteles en América Latina? Yo creo que es una orden que no tiene sentido en la medida en que es claramente violatorio de la soberanía de los estados. En Colombia, por ejemplo, la Constitución política establece de forma clara que para que las tropas extranjeras puedan circular en el territorio nacional deben tener el permiso, bien sea del Congreso, bien sea del Consejo de Estado, cuando no se pueda el uno o el otro. Entonces, bajo esa perspectiva, cualquier ataque contra uno de estos carteles, pues debe ser coordinado entre los dos estados, no de forma unilateral, porque sería una clara violación a la soberanía de los estados y una agresión de acuerdo con el derecho internacional. En otras palabras, vamos a poner un ejemplo. En Colombia está el Clan del Golfo, está el ELN, están, por ejemplo, la Segunda Marquetalia, las disidencias. En caso de que Donald Trump quisiera atacar a estos carteles o a estos grupos terroristas, tendría que tener coordinación con el presidente Gustavo Petro.
En caso de que esto no se dé, sería una violación a la soberanía. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? No solo eso, tiene que haber una coordinación entre los dos estados, pero además tiene que tener autorización del Congreso. Autorización del Congreso. Estas implicaciones y sobre todo estos anuncios de Donald Trump, ¿qué tanto futuro pueden tener en América Latina? Pues desafortunadamente Estados Unidos es un país que tiene toda la tecnología y el dinero y la fuerza a nivel global, y pues Trump ha demostrado que puede, que va haciendo lo que va diciendo, y en ese sentido sería muy grave que hubiera uno de esos ataques de forma unilateral. Recordemos que esto se une también al anuncio del aumento de recompensa para Nicolás Maduro y hay que conectar estos temas porque recordemos que el presidente Donald Trump, la Casa Blanca, Washington han determinado que precisamente Nicolás Maduro es el jefe de un cartel de drogas allí en su país, en Venezuela, y que hace todo este tipo precisamente de organizaciones criminales. ¿Cuáles son esas implicaciones? ¿Qué quiere Donald Trump? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué aumenta, digamos, esta recompensa en contra de Nicolás Maduro? ¿Cómo conectar estos temas? No, yo creo que la dictadura venezolana pues ya ha llegado a unos límites y unos extremos que no tienen presentación, y por eso Trump ha decidido dar esa recompensa. Sin embargo, pues queda clara también la doble moral que maneja Estados Unidos, en que por un lado está dando una recompensa, pero por el otro hace poco reiniciaron nuevamente negocios petroleros entre los dos estados. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que hay una doble moral muy grande. Y por otro elemento que habría que tener en cuenta es, suponiendo que hubiera una captura efectiva del señor Maduro, ¿qué pasaría con otras personas que están a su alrededor, que pueden ser tan peligrosas o más peligrosas que Maduro en el poder? Por ejemplo, la figura de Diosdado Cabello. Claro que sí, entendido perfectamente. Vamos a volver a hablar entonces de Donald Trump, de la orden que ha dado de, digamos, intervenir a los carteles de la droga en América Latina, porque quisiera preguntarle cuál debe ser la posición de Colombia. Hace unos segundos hablábamos de esa reacción que hace el presidente. El presidente también dice que va a manejar esto con cordura ante los canales diplomáticos, pero ¿cuál debe ser la posición de Colombia? Creo que la lucha contra los carteles debe ser de forma conjunta, coordinada, y bajo esa perspectiva sí debe haber una lucha clara contra los carteles de la droga que tanto daño le han hecho a América Latina en las últimas décadas. Sin embargo, insisto en que todo esto debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la Constitución de cada uno de los estados. Y en el caso colombiano, pues es claro que para que haya tránsito de tropas extranjeras se requiere de esos permisos y acuerdos entre los dos estados. Pues profesor Ricardo Abello, le agradezco mucho por estar con nosotros, por estos minutos con Noticias Caracol en Vivo. Una conclusión entonces frente a esto es el manejo de la diplomacia, el enfrentar a estos carteles de la droga, pero también tener en cuenta, digamos, las implicaciones que podría tener esta orden que da Donald Trump del ataque precisamente a las tropas, teniendo en cuenta la soberanía de los estados. Así es. Y yo creo que lo primero que se debe tener en cuenta es esa soberanía. Y en ese orden de ideas, pues hacer esas operaciones conjuntas y coordinadas entre las diferentes Fuerzas Armadas de los estados. Por otro lado, pues también ahí hay un tema, por ejemplo, con el ELN, en el sentido en que pues, el presidente Petro ha querido establecer negociaciones con ellos, y esto podría eventualmente dificultar esas negociaciones en este momento. Ricardo Abello es docente internacional de la Universidad del Rosario, nos ha atendido estos minutos. Gracias por habernos acompañado. No, Pablo, usted muchas gracias por la invitación.